La sangre de Jesús, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. ¿Es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo contra enfermedades y peligros? No, mis hermanos. No es una enseñanza bíblica, sino un mito que se convirtió en tradición dentro del ámbito cristiano y católico. Cuando hablamos de la sangre de Jesús, estamos refiriéndonos exclusivamente a la obra expiatoria o perdón de pecados de aquellos que se someten al señorío de Cristo o nos sometemos al señorío de Cristo. Ya establecido el nuevo pacto, la sangre de Jesús tiene un efecto exclusivo para perdón de pecados, y así de esta forma el pecador queda apto para presentarse delante del Padre Celestial. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuál es su aparente sustento bíblico? Hay varios aparentes sustentos bíblicos. El primero está en la historia de los hebreos en Egipto, Éxodo 12, cuando estos rociaron con la sangre de cordero los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte no matase a sus primogénitos. Sin embargo, hay que entender que este fue un pacto único e irrepetible entre Dios y el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, los apóstoles nunca se cubrieron con la sangre de Cristo, ni enseñaron a cubrirse con ella. Hay también otros textos bíblicos que se toman como fundamento bíblico para cubrirse con la sangre de Cristo. Es Éxodo 24, en el que narra que Moisés roció al pueblo de Israel con sangre de la alianza. Pero hay que entender también, mis amados hermanos, que lo que se realizaba en el pueblo judío en el antiguo pacto solo era sombra o figura de lo que realmente vendría. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Colosenses 2:17, ahí nos da claridad. El texto más usado, sin duda, es Apocalipsis 12. Sin embargo, este texto no habla de la sangre de Cristo como protección, sino del sacrificio de Cristo en la cruz, por la que la muerte ya no se enseñoreará sobre nosotros, los hijos de Dios. Todo el antiguo pacto fue bajo la ley y se cumplió por medio del sacrificio del Cordero Pascual. Ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia, en su Nuevo Testamento, no enseña que la sangre de Cristo fue usada para la protección de personas o casas, o la sanación de enfermos, o la reprensión de demonios. No caigamos en el error del catolicismo romano, en querer darle poder a las cosas o personas antes que a Dios. La Biblia dice que invoquemos el nombre del Señor Jesús para reprender demonios, en el poder del Señor Jesús, no en la sangre, no en su sangre. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de la sangre de Cristo? Primero, reconciliación, Hebreos 10:17. 2, redención, Hebreos 9:12. 3, salvación, Juan 3:16. 4, santificación, Primera de Juan 1:7. Salmo 91:1 dice: el que habita en el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La sangre de Jesús tiene un efecto inmediato en la vida del pecador que se arrepiente. De allí en adelante siempre estará cubiertos por la sangre de Jesús. Quiero resaltar el hecho que esto es una acción personal entre Jesús y el pecador, que no puede ser usada por una tercera persona para su aplicación. Es únicamente un acto soberano de Dios. No use la sangre de Jesús en cosas, pues Jesús derramó su sangre para que usted y yo fuésemos limpiados del pecado y tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gracias y paz, mis amados hermanos. Que este estudio sea de gran bendición y edificación para todos.